el precio de la mano de obra la van a imponer, y cosas de eso. Eso no se ha visto, pero ya viene, y cuidado. Las outsourcing empezaron y los primeros que brincaron fueron los gobiernos, estatales, municipales, fisco en general. Y lo primero que hicieron fue, momento. Tú podrás contratar a un trabajador, podrás subcontratarlo, ¿sí? Pero a mí mi dinero. Y se contentaron con que les pagaran sus impuestos, y cuando una empresa oía outsourcing, le mandaban una auditoría especial, y así está en las normas ustedes consulten la página del Secretario de Hacienda y Crédito Público del SAT concretamente, y ustedes verán los lineamientos, y dice, cuando se sienta que es un outsourcing, se tendrá que hacer esto especialmente. O sea, ya ellos ya lo vieron, lo aprobaron, y que el trabajador, que se lo coma. Bueno, pues ahora con esa reforma, igual, que se lo coma, porque el Seguro Social también dijo lo mismo. ¿Sí? A mí me paguen mis cuotas y listo, claro. ¿Qué cuotas se van a pagar? ¿Y sobre qué? ¿Sí? Si un trabajo remunera 1,000 pesos, al trabajador no le pagan 1,000 pesos. ¿Ok? Supongamos que paguen la mitad 500, que no es así, es menos. Las cuotas se van a pagar sobre 500, no sobre los 1,000 originales. ¿Sí? Bueno, pues eso ya lo vieron también las AFORE. Por eso es que las AFORE estaban empujando por debajo del agua para que no se aprobara la reforma. Ya les habrán prometido algo también, alguna otra reforma, porque esto apenas es la puntita del iceberg y lo que estamos viendo. Quienes tienen experiencia en esto, los españoles, que ya vieron que su país tronó, pusieron en venta la AFORE de BBVA Bancomer. Eso lo sabemos hace unos días. Ayer o anteayer acaba de autorizar la Comisión de Competencia que efectivamente puede comprar a esta AFORE, la AFORE 21 Banorte. ¿Ok? Entonces está comprándola, y con esto va a tener el control cerca casi del 40% del mercado, y eso ya es negocio, porque así como estaba AFORE BBVA Bancomer, no era negocio. Vieron la experiencia de España, cómo se cayeron los salarios, y entonces pues las cuotas pensionarias, como muchas las cuotas para llegar a pensiones, pues ahí bajaron y quebraron, y estaban soportándose de aquí. Pero ellos con su experiencia dijeron, aquí tampoco, esto va a tronar, y vendieron. Y claro, viene a la salvación el Seguro Social. El Seguro Social mismo, que fue el que les vendió o hizo que se crearan las AFORE. Claro, pues hay que salvar a los cuantos, ¿no? Y Banorte, bueno, pues Banorte pues, no tiene experiencia, o no sé, pues sus actuarios serán muy buenos, pero no están previendo qué cosa va a pasar con la reforma laboral, o a lo mejor están previéndolo y dijeron, bueno, esto, si controlamos el 40% del mercado, pues ya va a ser negocio. Y lo hicieron. Pero volviendo a las outsourcing, obviamente el trabajador va a ganar menos, quien le va a ganar es un grupo de gentes que van a estar explotando comercialmente la mano de obra. ¿Ok? Bueno, los contratos, el contrato de prueba, ese se quitó con la ley federal con la ley del 70, porque se dieron cuenta que no funcionaba, que todos los trabajadores eran trabajadores a prueba, todos eran a prueba, se contrataba a prueba y a prueba, y venía un outsourcing y trabajaban en el mismo lugar prácticamente, y otro subcontratista, y en fin, y siempre eran trabajadores a prueba. El trabajo de capacitación hasta por 6 meses, dicen, bueno, ¿qué cosa lo que hicieron? Pues quitaron la responsabilidad de los patrones. La capacitación y el adiestramiento ya están en la ley de trabajo. Hubo reformas constitucionales allá por los años 70 para esto exclusivamente. Pero los patrones siempre se negaron a dar la capacitación.
¿Por qué? Porque era con costo para el patrón. O sea, el trabajador recibía su salario y con todas sus prestaciones, etcétera, ¿sí? Si lo mandaba a capacitar, si lo capacitaba ahí mismo a pie de máquina. Bueno, ahora no, ahora pues, no eres trabajador y si nada más te capacito y si pasas el examen después, te contrato y si no, adiós. Claro, ¿quién va a poner ese examen? Incluso lo sabemos porque hemos dado clases, cuando un maestro quiere reprobar a un alumno, lo hace. Se ha hablado de que va a haber una comisión, un comité de competencia y de que ahí van a salir las normas para hacer las evaluaciones, tanto de competencia como de productividad. Se ha estado generando mucha información acerca de los profesiogramas que debe tenerse por cada puesto de trabajo. Pero si ustedes leen esas actividades o esos conocimientos que debe tener cada trabajador, pues son así muy volátiles y que cualquier maestro puede reprobar al alumno. Y el trabajador está en manos de quien vaya a calificar. Nosotros, los abogados, nos oponemos a que alguien nos certifique si estamos aptos para litigar o no en determinada materia, porque siempre decimos, bueno, ¿y aquí nos certificó? ¿Sí? ¿Y de qué se va a tratar? ¿Me vas a decir que yo no estoy certificado para que yo no pueda litigar? Entonces, ese mismo temor debe existir en el puesto trabajador. De ahí tanta manifestación. Bueno, posiblemente nos interese también ver lo del despido. Bueno, se crea una causal. Esa tuve con el dedo. Hay alguna causal que se crea porque dice, es una causal que el patrón, o mejor dicho, que un trabajador acose, hostigue a otra trabajadora o viceversa, pero nosotros sabemos que eso sucede en todas las empresas y cuando un trabajador quiere denunciar o una trabajadora quiere denunciar, pues no le hacen caso. Yo tengo casos de trabajadoras de IMSS que han denunciado acosos y no le hacen nada al patrón, investigan al representante del patrón, no lo investigan y a la vuelta de 6 meses pues la despiden. ¿Sí? Terminan despedidas las mujeres. Bueno, eso es muy ilusorio en la reforma legal. Se crea otra causal en donde dice que es falta de probidad también cuando el trabajador hace algo en contra de un tercero que sea cliente del patrón. ¿Sí? Proveedor, pero eso hay que entenderlo de otra manera, hay que entenderlo de acuerdo a las reformas legales. Hay que recordar que con motivo de las consorcios, el patrón ya no va a ser patrón, el patrón va a ser el contratista. ¿Ok? Pero pónganse a pensar ustedes si un trabajador es llevado a un patrón para que preste servicios por conducto de un contratista y el trabajador hace algo en contra del dueño de la empresa, que realmente es el patrón, pero ya no va a ser patrón, ahora va a ser tercero. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, resulta. En términos de la ley del trabajo, antes de la reforma, ¿qué cosa le sucedía cuando un trabajador insultaba a un cliente o un proveedor del patrón? Prácticamente nada. Era muy difícil. Pero ahora, el patrón es el tercero. Y cuando se cometa un acto en contra de ese tercero, que realmente es el patrón, porque si no, imagínense, si no hubieran puesto esa reforma, ¿sí? Quedaría totalmente desprotegido el patrón, el verdadero patrón. ¿Sí? Quedaría totalmente desprotegido. Bueno, ahora, sencillamente, si un trabajador contratado por un outsourcing insulta a un patrón que ya no es patrón, pues va a la calle también. De manera que esa causal que pasó así como desapercibida y dijo, bueno, ¿y por qué ahora un proveedor? Pues el proveedor es el patrón,
¿sí? El outsourcing, o insultas al outsourcing, o insultas al patrón, y entonces te vas a la calle. ¿Sí? La otra novedad, que no es novedad, es el aviso de rescisión. La obligatoriedad de dar el aviso de rescisión vino con la reforma procesal de 1980. Con la ley del 70, todavía en el 80, sería la obligación, pero nada más, ahí está. Algunos colegiados se atrevieron a interpretar que había una obligación y que si no se entregaba el aviso de rescisión se entendía que el despido era injusto, pero fueron acallados por la propia Corte. Yo recuerdo el caso de un tribunal colegiado de Veracruz, yo no me acuerdo si entonces era el único tribunal colegiado, se atrevió a interpretar que sí, que el despido era injusto. Y en el siguiente informe del presidente de la Corte, en diciembre de ese año, los regañó al colegiado de Veracruz y tuvieron que dar marcha atrás. Pero ya para entonces ya se había creado alguna conciencia, y en la reforma procesal de 80 se metió también esa reforma, que no era procesal, pero se impuso la obligación del patrón de dar el aviso de rescisión al trabajador, diciéndole la fecha, las causas y el fundamento legal. Bueno, pues así, aún así se lo siguieron brincando. Se lo siguieron brincando porque decía que cuando el trabajador se negara a recibir el aviso de rescisión, entonces el patrón tenía 5 días como obligación de ir a la Junta y decir: Junta, se negó a recibirlo, notifícale tú. Bueno, pero decía si se niega a recibir. ¿Ok? Y entonces los patrones inventamos y dijimos: no se negó a recibir, recibió. Se negó a firmar de recibido. Y como consecuencia yo no tengo obligación de ir dentro de los 5 días siguientes ante la Junta a pedirle que notifique. Hasta que recientemente fue una ponencia de la ministra Luna Ramos, apenas hace 2 años aproximadamente, vino la jurisprudencia obligando al patrón que, ¿sabes qué? La ley dice que cuando se niegue a recibirlo, pero ¿sabes qué? No solamente cuando se niegue a recibirlo, también cuando se niegue a firmar de recibido, porque no me vas a inventar otras cosas de que sí, yo vi, etcétera, que se negó a recibir. No, tienes obligación de ir ante la Junta en esos casos. Y bueno, pues ahora la reforma legal, aun cuando diga que es una obligación y todo eso es una trampa mortal, sencillamente no existe una verdadera obligación de un patrón de hacer entrega de ningún aviso de rescisión. Por más que lo diga la ley y por más que la exposición de motivos, por cierto, si quieren entender la ley, no lean la exposición de motivos, es basura. Bueno, ¿qué es lo que pasará ahora? Pues pasará que el patrón no va a dar el aviso de rescisión y le da la opción a la ley de darlo personalmente o por conducto de la Junta. Como estaba haciendo mucha bulla, porque sí estaba la reforma en España, quitaron de la iniciativa y aprobó la Cámara de Diputados que no se diera el aviso de rescisión por internet. ¿Sí? Porque también está que se da el aviso de rescisión por conducto de correo electrónico, cosa que se hace en España. Ustedes conocen el asunto de un periódico, no sé cómo se llama, que está en crisis económica y despidió a 100 y cacho de periodistas por internet, les mandó su decisión. ¿Ok? Bueno, esa receta venía para acá y hizo mucha bulla y la quitaron. ¿No? Vamos a quitarle su protesta, ¿no? Pero
le da, vamos a decir así, el derecho al patrón de que lo haga personalmente o por escrito directamente al trabajador o por conducto de la Junta. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el patrón? Nunca va a dar el aviso. Nunca va a dar el aviso. Va a demandar el trabajador y va a decir, es que nunca me hicieron entrega. Ah, ¿cómo no? Aquí está Juan y está Pedro, que fueron testigos que te lo entregué. ¿Verdad, Juan? ¿Verdad, Pedro? Sí, sí. Asunto terminado. ¿Ok? Y esto de que dicen de que la prescripción para demandar va a correr a partir de que el trabajador reciba el aviso de rescisión, pues eso es otra trampa mortal. Porque cuando diga, es que nunca me entregaron el aviso de rescisión y por lo tanto nunca me ha corrido el término de prescripción para que yo demande, ah, no, sí, te lo entregué hace 3 meses, ¿verdad, Juan? ¿Verdad, Pedro? Sí, listo, asunto solucionado.